Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola queridos hermanos, muy buenas, paz del Señor para todos. Damos gracias a Dios que un día más podemos continuar con nuestra lectura y hoy nos encontramos en nuestra lectura bíblica en un año. Estamos en la lectura 354 y hoy estaremos leyendo los capítulos de Segunda de Crónicas capítulo 24, Apocalipsis capítulo 11, Zacarías capítulo 7 y Juan capítulo 10. Vamos a entregar este momento en oración, hermanos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre Creador del cielo y la tierra, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, en este momento. De manera especial, Señor, porque sabemos que estamos cada momento delante de tu presencia, Señor. Pero hoy venimos a glorificar tu nombre, Señor. Agradecerte tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad en este día, Señor Dios, con nosotros. Gracias, Señor Dios, porque inmerecidamente nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te agradecemos, Padre, por la eternidad. Ni toda la eternidad será suficiente para agradecerte, Dios. Señor, en este momento vamos a leer tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor, obrando en la vida de mis hermanos, en mi vida, Señor. Porque será tu palabra la que vamos a leer y escuchar, Señor. Que podamos atesorarla en nuestros corazones. Oh, Señor, que este sea un momento edificante para mí, para cada uno de mis hermanos, para todos, Señor Dios, los que vayamos a escuchar tu palabra, Señor Dios. Nos fortalezca, nos anime, Señor Dios. Seamos edificados, nos confronte, nos ayude, Señor Dios, a ver lo malo que hay en nosotros y apartarnos de él, Señor. Señor, toma el control de este tiempo y de cada momento, Señor Dios. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor Dios, para tu honra, Señor Dios. Y en alguna manera, Señor Dios, que nuestra vida te glorifique cada día, Señor Dios, y haga extender tu fama, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Leemos Segunda de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor, todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada escogió 2 mujeres para el rey, y éste engendró hijos e hijas. Sucedió después de esto, que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios, y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿Por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaron afuera, junto a la puerta de la casa del Señor. Y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron, trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor, y contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor.
Los obreros trabajaron, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios, conforme a sus planos, y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa del Señor continuamente. Envejeció Joiada y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien en Israel, y a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada vinieron los oficiales de Judá, y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén, a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo: Que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra Joás, y vinieron a Judá y a Jerusalén, destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres. Sin embargo, el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás, y cuando ellos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David. Pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Zabad, hijo de Simeat, la amonita, y Jozabad, hijo de Zimri, la moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios, he aquí están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Amén. Hermanos, ahora leemos Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las aves que quieran, todas las veces que quieran.
Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo, ¡ay!, ha pasado, he aquí el tercer, ¡ay!, viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Ahora leemos, hermanos, Zacarías capítulo 7. Y sucedió que en el año 4 del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el 4º día del mes 9. Quisleu, la aldea de Betel, había enviado a Sarecer, a Regem-melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿debemos llorar en el mes 5 y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Entonces vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di: cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y el 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunabais en verdad por mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera, con sus ciudades a su alrededor, y el Negev y la tierra baja estaban habitados? Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y sucedió que, como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones,
que no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseable en desolación. Amén, hermanos. Ahora leeremos Juan capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Sí, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán,
al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias y gloria a Dios por su bendita palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos, para culminar este tiempo. Oh Señor Padre Santo, cuán bendita y gloriosa es tu palabra, Señor. Es un privilegio inmenso, Señor, que tenemos de poder leer estas verdades, Señor. Comprenderlas con la mente, Señor, y atesorarlas en el corazón. Oh Señor, en este momento hemos leído tu palabra, Señor. He leído tu palabra, Padre. Y muchos hermanos, Señor Dios, muchos amigos lo estarán oyendo. Señor, la palabra ha llegado a sus oídos. Pero haz tú la obra, Señor, de que esas palabras lleguen al corazón, Señor. Que por tu palabra somos edificados, Señor. Somos santificados, Señor. Tu palabra, Señor, para aquellos que somos salvos, Señor Dios. Aquellos que somos tus ovejas, Padre. Que nos edifique, nos lleve a la santificación, Señor, y a vivir en santidad. Y aquellos, Señor Dios, aquellas ovejas que todavía no están en tu redil, pero van a venir, Señor Dios. Que tu palabra traiga salvación y las llame, Señor. Oh Padre, como hemos leído, que tus ovejas oyen tu voz, Señor. Hoy nosotros hemos oído tu voz por tu gracia y tu misericordia, Señor. Así también, Señor Dios, aquellas personas que puedan oír tu palabra, que oigan tu voz, Señor Dios, tus ovejas, y vengan al redil junto a nosotros, Señor, para gloria de tu santo nombre, Señor. Oh Señor Dios, qué gran privilegio, Señor, el que tú nos conoces. Señor Dios, nosotros como ovejas tuyas conocemos tu voz y te seguimos, que eres el buen pastor. Oh, gracias, Señor Dios, por hacer esa obra maravillosa en nosotros. Oh Dios, gracias por el Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a que lo que hemos leído hoy, Señor Dios, pueda edificar nuestra vida, Señor. De hecho, estamos convencidos de que lo hará, Señor, porque es tu palabra, Dios. Ayúdanos a no ser un pueblo rebelde como hemos leído, Señor. Un pueblo rebelde, Señor, que te ha dado la espalda. Señor, dice tu palabra que han tapado sus oídos para no oír, Señor. Oh, cuán terrible es, Señor Dios, eso. El no querer, Señor Dios, oír tu palabra. Oh, Señor Dios, líbranos de eso, Señor. Sino al contrario, ayúdanos, Señor Dios, a más escuchar tu palabra cada día, Señor. Ser guiados por tu palabra, Señor Dios. Quita de nosotros, Señor Dios, ese corazón rebelde, Señor Dios. Que un día hemos sido rebeldes abiertamente a ti, tú nos has llamado y hemos oído tu voz, Señor. Oh, Señor Dios, aquellas personas, Señor Dios, como hemos dicho, aquellas que son tus ovejas, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Abre sus oídos para que oigan tu voz y vengan, Señor. Oh Padre Santo, perdona la rebeldía, Señor Dios, de tu pueblo. La rebeldía que hemos tenido en un tiempo. Y que algunos en alguna medida la tenemos, Señor. Perdónanos, Señor Dios, y ayúdanos a ser un pueblo para gloria de tu nombre. Oh Señor Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las bendiciones, Señor Dios, que tú nos das cada día. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Señor Dios. No hay nada más maravilloso que eso, Señor Dios. Oh Padre, nada, Señor Dios, se compara con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, que nos has dado a tu Hijo, Señor. Es la bendición más grande, Padre, que nada en este mundo, Señor Dios, se compara con ello. No es digno ni de comparación, Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque somos edificados, Señor Dios. Y de esta manera ayúdanos a caminar en santidad, Señor Dios. Que este día glorifiquemos tu nombre, Señor Dios, y meditemos
día y noche en tu palabra, Señor. Porque bienaventurado es el hombre, Señor Dios, que no anda en el camino de los impíos, de los malos, de los pecadores, Señor, sino que en tu palabra medita. Tu palabra es su deleite. Día y noche, Señor, que tu palabra esté en nuestros pensamientos, entrelazados en nuestras palabras, todo lo que pensemos y digamos. Sea tu palabra, Señor Dios, que brote de nuestro corazón naturalmente, Señor, porque hemos sido regenerados. Gloria a tu santo nombre, Dios. Te alabamos, te glorificamos en este día, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Gracia y paz del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Amén. Bendiciones, hermanos.